apodérate de todo mi ser. Qué bonito, ¿verdad? Cuando viene el Señor y nos llena de su presencia, es cuando se apodera de todo nuestro ser. Por eso es que la Biblia nos provoca, ¿verdad?, a que seamos llenos del Espíritu Santo, a que venga el Señor y se apodere de nosotros. Quisiera hablar algo, ¿verdad?, quizás usted no lo ha escuchado, ¿verdad? Quiero que abra su Biblia ahí en la Primera de Reyes, capítulo número 8. ¿O ha escuchado algo diferente, algo contrario, o lo ha visto? Capítulo número 8, verso, bueno, voy a tomar el número 11 y el número 12 de la Primera de Reyes en el capítulo 8, dice así: y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había henchido la casa de Dios. Verso 12. Entonces dijo Salomón: el Señor ha dicho que habitaría en la oscuridad. El Señor ha dicho que habitaría en la oscuridad. Hablo esto, ¿verdad?, porque lo he escuchado, ¿verdad? No lo he visto con mis ojos, pero he escuchado, ¿verdad?, que hay quienes piensan que cuando Dios dice que Él habita en la oscuridad, se está refiriendo a una oscuridad, lo que nosotros conocemos por oscuridad, una parte, vamos a decir, ¿verdad?, un rancho, vaya, vamos a decirlo así, donde no hay luz eléctrica, que ahorita ya es difícil que no haya luz eléctrica en cualquier parte, ¿verdad?, como antes, que no en todas partes había luz eléctrica, en los ranchos, ¿verdad?, y en la noche estaba oscuro. Cuando había luna llena, pues qué bueno se veía, ¿verdad?, pero cuando estaba, ¿verdad?, las nubes cubriendo la luna, era una oscuridad tremenda. Hablando de ese tipo de oscuridad. Pero aquí nos está refiriendo a que la habitación del Señor es en el cielo y es oscuro. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Y yo veía, ¿verdad?, algunas palabras, ¿verdad?, para oscuridad, como por ejemplo aquí, ¿verdad?, esta palabra para oscuridad es una palabra hebrea, arafel, precisamente, ¿verdad?, para referirse a una oscuridad, no una oscuridad como lo estoy diciendo, material, o una oscuridad, ¿verdad?, que no se mira así, que algo la cubre, ¿verdad? Lo oscuro no deja ver para allá, ¿verdad?, porque no hay luz por allá, está muy oscuro, sino que se está refiriendo, ¿verdad?, a una oscuridad, a una parte donde no hay acceso. Ahora, ¿por qué digo que no hay acceso para Dios? Estoy hablando, ¿verdad?, de la esencia de Dios, del lugar de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, y para la naturaleza de Dios, en la esencia de Dios, Dios como es Él, porque la Biblia dice, ¿verdad?, en el capítulo 4, en el versículo de San Juan, ¿qué es lo que dice? Dios es espíritu, y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, hemos visto, bueno, al menos lo digo yo por mí, en la Biblia, ¿verdad? Cuando habla de la esencia de Dios, de que Él es espíritu, vaya, algo, ¿verdad?, espiritual es algo invisible para nuestros ojos, pero lo invisible de Dios o la invisibilidad de Dios va más allá que la invisibilidad para nosotros, ya refiriéndonos a lo celestial. Nosotros humanamente como hombres no podemos ver las cosas invisibles, las cosas espirituales, con estos ojos no los podemos ver nosotros. Aún Dios, su invisibilidad va más allá todavía que ni siquiera las criaturas celestiales, fíjese, allá en el cielo, para decirlo, conocen a Dios antes de manifestárseles, ¿verdad?, en una imagen. Ya lo hemos hablado, que Cristo es la imagen del Dios invisible. La invisibilidad de Dios va más allá. Ellos no pueden ver más allá de la imagen de Dios, que en este caso es el Señor Jesucristo, que fue creado primero que todas las cosas, porque Cristo es el principio de la creación de Dios. Ahorita vamos a ver la invisibilidad de Dios. Vamos a ver, ¿verdad?, por qué estamos diciendo que Él habita en un lugar oscuro. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 5, capítulo número 5, versículo número 22, aparece esa misma palabra para oscuridad, Arafel, dice ahí el verso 22. Estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz. Y no añadió más, y escribiólas en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Yo veía algunas palabras, ¿verdad?, para oscuro, para oscuridad. En este caso, ¿verdad?, oscuro, porque en la Biblia hay 2 palabras, oscuro y hay obscuro. Oscuro con S y hay obscuro, BS. Hay 2 palabras para referirse precisamente a oscuridad. Yo las veía, ¿verdad?, como es un adjetivo oscuro con S, es un adjetivo y sus derivados, que significa, ¿verdad?, esto es oscuro, desconocido, difícil de comprender. Por eso podemos decir, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, en el regazo del Padre, Él le dio a conocer. Bueno, lo primero que conocieron los ángeles, ¿qué fue? Ellos son creación de Dios. Jesucristo es el creador de todas las cosas, tanto celestiales, ¿verdad?, como terrenas. Lo primero que vieron los ángeles, ¿qué fue? De hecho, a Dios, el que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Se manifestó en una imagen precisamente para ser conocido allá en lo celestial. Más atrás de eso, los ángeles no tienen acceso, porque la Biblia es clara cuando dice, a Dios nadie le vio jamás o nunca, que viene siendo lo mismo. Yo veía, ¿verdad?, esos derivados. Estoy mencionando la palabra oscuro como un adjetivo y sus derivados. Ya mencionando la palabra obscuro, ya se está refiriendo con B, vamos a decirlo, a lo desconocido, a lo difícil
de comprender. Es muy difícil, claro que es difícil de comprender. De ahí, ¿verdad?, también se deriva oscuridad, con B. Se deriva oscuridad, falta de luz, falta de claridad, falta de noticias acerca de algo. Bueno, nosotros conocemos las buenas nuevas, las noticias de Dios, ¿verdad? Los ángeles conocen lo que Dios les ha notificado, ¿verdad? Pero ya más atrás ya no conocen más de Dios. No hay noticia de Dios tras su imagen en su esencia como Espíritu de Dios. Ya esa es la oscuridad a la cual no se puede penetrar precisamente. Por eso Dios habita en oscuridad. Hay unas palabras ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, cuando habla aquí en el libro, ¿verdad?, de Génesis 32:20, hay una palabra, ¿verdad?, panim, para referirse, ¿verdad?, a lo oscuro, como tinieblas, como pecado, ¿verdad? Hay otras palabras, ¿verdad?, oscuro, que no se ve, precisamente también una oscuridad física, una ceguera física, así como hay ceguera también, oscuridad espiritual, que viene siendo también otra palabra para la ignorancia. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, ¿verdad?, los ha cegado para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hay esa oscuridad, y lo oscuro que estamos viendo es por no ver a Dios, como la gente en estos tiempos no se acercan a Dios, lo pueden palpar, pero no lo ven. Oyen de Dios, escuchan de Dios, pero nosotros, ¿verdad?, lo hemos palpado, lo hemos tocado, lo hemos probado. El palpar a Dios es sentir su presencia, buscar a Dios y sentir su presencia. Estamos palpando a Dios. Eso es precisamente, ¿verdad?, para la oscuridad. Salmo 97. Salmo número 97. Fíjese, cuando habla de esa oscuridad, esta palabra que vamos a ver aquí. Versículo número 1 y versículo número 2 dice: el Señor reinó, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. Verso 2: nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Voy a mencionar algo cuando dice nube y oscuridad. Ahí la palabra para nube, anán, algo como cubriendo el cielo. Podemos aplicarlo a estas nubes que cubren el cielo. Pero cuando se trata de una nube, se trata de una oscuridad que cubren el cielo, que cubren las cosas celestiales. ¿Sí entendemos esto? Lo celestial, lo espiritual, lo de Dios, nosotros lo hemos podido comprender. Para nosotros no está oscuro. Muchas de las cosas celestiales para nosotros no están oscuras. Están oscuras para la gente que está en su ignorancia, que vive en una ceguera espiritual, que no busca a Dios, ¿verdad?, porque no le conoce. Mas nosotros le conocemos, dice la Biblia. Y aquí está mencionando, ¿verdad?, nube y oscuridad. Cuando habla de nube, ahí aparece una palabra, anán, para mencionar así, como cubriendo el cielo. Y cuando dice oscuridad, se está refiriendo a algo que está bajando del cielo. Gloria al Señor. Algo que cubre, algo que tiene que bajar del cielo. Hay oscuridad para la gente. Y nadie, dice la Biblia, subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, dice la Biblia, el Hijo del Hombre, y dicen las versiones modernas, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Segunda de Samuel, capítulo número 22, paréceme que ahí está, versículo número 12. Esta palabra arafel, donde dice tinieblas, es lo mismo que oscuridad, porque es la misma palabra, arafel. Allá decía tinieblas, allá decía oscuridad, aquí dice tinieblas, pero como es la misma palabra, tinieblas, oscuridad, viene siendo lo mismo. Bueno, cuando están aplicadas, ¿verdad?, a la inaccesibilidad hacia Dios. Lo inaccesible es lo que no se puede penetrar, no se puede tener acceso a una cosa, como cuando le dicen no hay paso, no hay pasada, hasta aquí tiene usted acceso, hasta aquí puede llegar, más atrás no puede llegar. Así es el Señor, ese es el Señor que nosotros tenemos. Dice el versículo número 12. Verso número 10 dice: y abajó los cielos, abajó, no dice abajo, abajó, lleva acento, y abajó los cielos y descendió una oscuridad debajo de sus pies, subió sobre el querubín y voló, aparecióse sobre las alas del viento. ¿Sabe usted que los querubines vienen siendo el vehículo de Dios, como que se mueve en su vehículo? Él se sube en los querubines, Él anda sobre los querubines. Y lo sigue diciendo el versículo número 12. Puso tinieblas alrededor de sí a modo de pabellones, aguas negras y espesas nubes. Vuelve a aparecer esa palabra que le digo, arafel, para referirse a esa oscuridad de Dios. Ahí se está refiriendo de nuevo a la oscuridad, precisamente la oscuridad que es de Dios. Arafel, como bajando del cielo. Éxodo 20. Éxodo capítulo número 20, versículo número 18, voy a leer ahí, dice: todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. Yo me pongo a pensar, ¿sería un humo literal? ¿Sería algo literal? Que de hecho Dios tenía que poner algo para no verse. Ahora, sigue diciendo: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Conscientes de que ellos no debían ver a Dios, temerosos de que Dios se manifestara como es y murieran. Y luego dice: y Moisés respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Dios, porque su temor está en vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Tuvo acceso, pero hasta ahí únicamente, a la oscuridad. Moisés no podía ver a Dios cara a cara, como cuando dice el libro de los Números, boca a boca hablaré con él. A las claras, dice. Ahí cuando está refiriéndose, ¿verdad?, a boca hablaré con él,
se refiere precisamente, ¿verdad?, a personalmente hablaré con Él. Como cuando Dios habla con usted, cuando Dios habla con uno, cuando uno está orando, ¿qué está haciendo usted? ¿No está hablando personalmente con Dios? De Dios a usted, de usted a Dios. Está usted hablando con Dios. Pero Moisés tuvo acceso, ¿verdad?, hasta cierto punto, donde el pueblo no tenía acceso. Como se puede decir, ¿verdad?, del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Qué se puede decir del lugar santo? Ahí estaba el lugar santo, pero había el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Ahí estaba en el lugar santísimo, ¿verdad?, el arca del pacto, y ahí es de donde Dios se declaraba. Es como en este caso, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero el lugar santísimo a donde penetra Dios es hasta lo más profundo del hombre, que es su alma, porque Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Así es hasta donde se podía entrar. Él entró, ¿verdad?, al lugar de oscuridad. Es, por ejemplo, Jesucristo como el sumo pontífice, como el sumo sacerdote. Por eso dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Como sumo sacerdote está ahí en la presencia de Dios, porque Dios está en Él. Algo, ¿verdad?, que es una bendición para nosotros. Ahora, en la primera de Timoteo, capítulo número 6, primera de Timoteo, capítulo número 6. Gloria al Señor. Versículo número 13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, o que engendra todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula o sin tacha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, el mandamiento que Dios nos ha dado, o el que le da a usted, tiene que guardarlo hasta que aparezca, pero hasta que aparezca los mandamientos de Dios, hay que guardarlos sin tacha, en limpieza, hasta que Él aparezca. Ahora sigue diciendo: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia pone, ¿verdad?, según el libro Apocalipsis 19:16, ¿verdad?, aquel cordero que tenía aquí, que decía Rey de reyes, Señor de señores, y se está refiriendo al Señor Jesucristo, y dice ahí: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso. No hay otro, es el único, Rey de reyes y Señor de señores. Verso 16: quien solo tiene inmortalidad, hablando, ¿verdad?, de su naturaleza y de su esencia. Por naturaleza, por esencia, solamente Dios tiene inmortalidad. Él no muere. Y luego sigue diciendo, porque cuando dice en su esencia, en su naturaleza, se está refiriendo, ¿verdad?, a Dios en espíritu, porque en su cuerpo vino y murió. Pero aquí se está refiriendo a la naturaleza de Dios, al Espíritu Santo, que es Dios, y lo dice: quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Entonces la habitación realmente ya está hablando de la habitación de luz de Dios. Ya no está hablando que Él habita en una oscuridad, no, ya está hablando, ¿verdad?, que Él habita en luz. Todo es luz en el cielo, está dando a entender. Y más allá del cielo, vaya,
más allá del cielo, más allá de lo creado, porque las cosas celestiales fueron creadas, las cosas terrenas fueron creadas, y antes de crear Dios cualquier cosa, Dios ya era, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí entendemos, verdad? Ahora sigue diciendo: quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que no se puede pasar, ahí donde Él está, ahí está hablando, ¿verdad?, que no hay acceso, ahí está hablando, ¿verdad?, de la oscuridad, que nadie lo ve, ni lo verá, ni lo ha visto, ni lo puede ver, nadie, a Dios. Ahí está hablando de esa oscuridad, habita en luz inaccesible, y lo dice: a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. Bueno, allá se dice que Moisés habló con él cara a cara. Allá se dice así, ¿verdad? Boca a boca. Vuelvo a repetirlo, estaba hablando de la particularidad. ¿Cómo hablamos nosotros con el Señor? Digo yo, cuando estamos conscientes de lo que estamos orando, de lo que estamos nosotros hablando. No nada más oramos así, por compromiso. No. Nosotros oramos porque estamos platicando con Dios, porque lo conocemos. Y lo sigue diciendo: al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, o imperio siempre vivo. Amén. Ahí está ese Dios. Esa es la oscuridad. Por eso decían estos hombres que Dios habita en oscuridad. Claro, hablándose, ¿verdad?, al ser que es Dios, a ese espíritu divino, a ese espíritu que no tiene principio, a ese espíritu que no tiene fin. Para todos hay una oscuridad, no podemos penetrar, no podemos ver a Dios, ni los ángeles conocen a Dios en sí, en su naturaleza, en su esencia. San Juan, capítulo número 1. Dice así, verso número 18, nada más voy a mencionar porque va corriendo, ¿verdad?, el tiempo. Dice así: a Dios, ¿qué dice ahí? Nadie le vio jamás. Cuando dice a Dios, la Biblia siempre se refiere a la esencia de Dios, a la naturaleza de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Y fíjense lo que dice: el unigénito Hijo, el sacerdote que entra hasta el lugar santísimo. Hay el lugar santo, el cielo, pero el lugar santísimo ya es la esencia de Dios, allá donde nadie penetra, allá donde ni los ángeles, allá nadie va al lugar de Dios. Quiero que capte esto, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, lo que dice ahí, que está en el seno del Padre, que no es el sacerdocio del Señor, que Cristo no es nuestro sacerdote, está en el seno del Padre, el único que entra hasta lo santísimo, vaya, el único, porque es la imagen del Dios invisible, es la imagen del Dios invisible. Ese es el seno. Como le digo anteriormente, el sacerdote, había el lugar santo y había el lugar santísimo. El cielo es el lugar santo, pero lo santísimo es lo inaccesible,
Y únicamente el sumo sacerdote entraba, y como hablando aquí del Señor que está en el seno del Padre, en el regazo, está en el lugar santísimo porque Él mismo es. Gloria al Señor. Ahora, hablando de su naturaleza, hablando de su privacidad al lugar santísimo. Ya lo mencioné como en el Antiguo Testamento únicamente el sumo sacerdote, ¿verdad?, tenía acceso al lugar santísimo. Usted puede ver eso en el capítulo 26 del Éxodo, en el versículo 33 y el 34, habla del lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a verlo. Sí, Éxodo 26. Capítulo número 26. ¿Cómo hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo? Este es el lugar santo, templo del Espíritu Santo sois, pero el lugar santísimo es donde entra Dios a su alma. Ahí también, ahí está, dice el versículo número 33. Y únicamente el sumo sacerdote puede entrar a su alma, nadie más. Por eso en aquella ocasión, ¿verdad?, que Pedro le dijo al Señor: Señor, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Apártate de mí, Satanás. Tú no sabes lo que es de Dios sino de los hombres. Hasta aquí puede ver el diablo lo que él ve, pero no puede entrar a su corazón. A su alma no la puede ver, no puede penetrar. Dice el versículo número 33: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación ¿dónde? Entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué sucedió cuando el Señor murió? ¿Qué dice? El velo del templo se rompió. Santo el Señor. El acceso después de la muerte del Señor, nadie subió al cielo. Anteriormente justos e injustos iban al infierno. Ahí había un lugar, ¿verdad?, un compartimiento, hasta eso, que no estaban juntos. Era el lugar, el infierno, pero allá estaba el seno de Abraham, acá estaba el lugar de tormento, a donde van todos aquellos que mueren sin Dios y sin esperanza. Así habla del lugar santo y habla del lugar santísimo. Nuestro sumo sacerdote es el que va hasta el lugar santísimo. Nosotros tenemos acceso para ir un día al cielo, hermano. Y hasta ahí podemos conocer de Dios. Por eso he escuchado, y es cierto, que ni aún estando con el Señor le vamos a conocer. Le vamos a conocer, ahora somos hijos de Dios. Le vamos a ver tal como Él es, manifestándose ya en su imagen. Para poder nosotros verlo, para poder, ¿verdad?, tener nuestro gobernante, tener nuestro Dios, tener nosotros, ¿verdad?, nuestro Rey. Por eso cuando el Salmo 90, verso 1 y verso 2 dice muy claramente, ¿verdad?, del siglo y hasta el siglo, Olam, para referirse al punto de partida. ¿Dónde es la partida? De Jesucristo para acá. El principio de la creación de Dios. Ese es el punto de partida, de ahí para acá. Ya atrás de ese punto de partida ya no se puede penetrar. En el libro de los Hebreos, creo yo que es el libro de los Hebreos, esto me venía ahorita a la mente. Gracias, Señor. A mí hace que es aquí. Capítulo número 10. Fíjese, hermano,
nuestra alma sí puede llegar a Dios. Fíjese, qué importante es la oración, hermano. Mire cómo dice el versículo número 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario o a lo santo por la sangre de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, que no dice que cuando el Señor muere el velo del templo se rasgó. Ahora tenemos la libertad para entrar en el santuario. Sigue diciendo el texto, dice, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo. Esto es por su cuerpo, por su carne. Y luego dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que puede entrar, ¿verdad?, hasta lo profundo, al lugar santísimo. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua limpia, mantengamos firme o retengamos, sustentemos, sujetemos firme la profesión o el reconocimiento, el llamado de nuestra fe, que dice, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Gloria al Señor. Señor Jesucristo, tenemos un gran sacerdote, nos podemos llegar, como está diciendo la Biblia. ¿Por qué cree que muchos apreciamos la oración? Que hay momentos, hermano, que Dios nos permite, ¿verdad?, que se abra y veamos tantas cosas y experimentemos, ¿verdad?, nosotros tantas cosas en nuestra vida. Esa es precisamente la provocación para que nosotros seamos hombres y mujeres de oración y podamos verdaderamente experimentar lo que es de Dios. No ser nada más simples congregados, vaya, sino ser verdaderamente, ¿verdad?, hombres y mujeres de Dios, que tenemos una experiencia propia con el Señor y nos allegamos a Él con un corazón limpio. Nuestros corazones han sido purificados. Mentira, odio, aborrecimiento. Tenemos que aprender, perdonar, todas esas cosas. Es la única forma de entrar a la presencia de Dios. Porque muchas de las veces, hermano, nosotros oramos, o que es que oramos, o no aguantamos orando, tenemos 5, 10 minutos, 20 minutos, y ya nos paramos, no sentimos la presencia de Dios. Oiga, pero desde el momento en que empieza usted a sentir la presencia de Dios, no se quiere ni levantar de ahí. Y eso es lo que nos hace falta, ser hombres y mujeres, ¿verdad?, de oración. Dios está en oscuridad para muchos de nosotros. Simplemente el experimentar su presencia, estamos viendo al Señor en esa forma. No lo estamos viendo físicamente. Aquellos hombres lo vieron físicamente, pero ya cuando Él se fue, ellos dijeron de Jesucristo, dijeron, pero ahora ya no le conocemos. Si en alguna vez le conocimos, ahora ya no le conocemos, refiriéndose a la humanidad en la cual vino el Señor y se manifestó. Pero ahora nos acercamos, tratamos con el Señor por medio de la oración.